Bueno, la semana pasada comenzamos hablando de oración y el título de ese mensaje era una cuestión de oración. Y hablamos de que Dios siempre responde a nuestras oraciones. A veces dice que sí, a veces dice no. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la oración? Pues primero, oremos por los hijos de Dios, nosotros, nuestros hermanos, familias, amigos. Número dos, la oración eficaz o efectiva se ofrece con fe. La oración número tres, dinámica, energética, comienza con el corazón. Orar en el nombre de Jesús. Número 4, número 5, oren para que se haga la voluntad de Dios. Y sexto, la oración debe ser para la gloria de Dios. Que tenemos que recordar que no podemos hacer nada nosotros sin Él. Y ahora vamos a continuar con este tema, y el título de mi mensaje de hoy es el poder de la oración. Es que todas las religiones enseñan que la gente debe orar, pero solo la fe cristiana promete que Dios responderá. No muchos dirán que dijo, como un hombre dijo, es una cosa vergonzosa orar. ¿Cómo puede pensar eso? La oración es natural. Fuimos formados en el principio para vivir una vida de oración, pero el pecado ha construido una barrera entre nosotros y Dios. Como alguien ha dicho, la oración es el uso más elevado que se puede dar al hablar. Hace algún tiempo, un funcionario del gobierno de los Estados Unidos concluyó su discurso diciendo: podemos y seguir siendo dueños de nuestro propio destino. Esta expresión, dueños de nuestro destino, está tomada de un poema titulado Invictus, que significa invicto. Fue escrito por un autor británico, William Ernest Henley, y sus versos se han convertido en los favoritos de ateos y agnósticos. Se jacta: doy gracias a los dioses que sean por mi alma invencible. Pues Henley continúa diciendo: mi cabeza está ensangrentada, pero no inclinada. Y luego concluyó: no importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargado de castigos es el pergamino, soy el dueño de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. Pues vamos a empezar como usualmente con nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Todo esto puede sonar valiente sobre el papel, pero cuando la muerte se llevó a su hija de 6 años, de señor Henley, que se llamaba Margarita, la niña, se le rompió el corazón y comenzó a darse cuenta de que no era el dueño de su propio destino. Cuando se acercó su propia muerte, su actitud valiente desapareció por completo.
¿Somos dueños de nuestro destino? No, ni como individuos, ni como una nación. ¿Cómo puede la gente hartarse de que controla su propio destino cuando no puede controlar un virus? Uno de esos virus que causa la hepatitis o el SIDA o el COVID-19 o puede infectar a millones de gente. ¿Cómo puede la gente de esta nación o de cualquier otra nación, a pesar de su poderío militar o de su tremenda riqueza o de sus alianzas extranjeras, insistir que somos los dueños de nuestro propio destino cuando la historia testifica que Dios modeló el curso de esta nación? Nuestra nación fue fundada por hombres y mujeres que creían en la oración. Cuando nuestro gobierno estaba en proceso de formación, Benjamin Franklin se dirigió al presidente de convención constitucional que se reunía en Filadelfia en 1787 y él dijo: he vivido, Señor, mucho tiempo, y cuanto más vivo, más pruebas convincentes veo que de esta verdad, que Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Y si un gorrión no puede caer al suelo sin que él se dé cuenta, es probable que un imperio no pueda levantarse sin su ayuda. Hoy en día el mundo está siendo arrastrado por un corriente de historia que se está saliendo de control. Solo hay un poder disponible para remediar el curso de los acontecimientos, y es el poder de la oración de los hombres y mujeres temerosos de Dios y creyentes en Cristo. Adaptaríamos las palabras de Benjamin Franklin a nuestros días y diremos que es probable que una nación no pueda mantener su libertad sin la ayuda de Dios Todopoderoso. A lo largo de nuestra historia, los líderes de nuestra nación han llevado sus planes y esperanzas a Dios en oración. Sin embargo, hoy hemos llegado a una punto en el que consideramos la oración en nuestra vida nacional simplemente como una tradición venerada. No tenemos ningún sentido de venir sinceramente a Dios, simplemente usamos la oración como una formalidad. Si esta nación nació en una reunión basada en la oración, algunas de sus decisiones más importantes se toman solo después de una cuidadosa oración a Dios. ¿Cómo podemos continuar a menos que haya un énfasis renovado en la oración hoy? Una de las razones por las que las Naciones Unidas no han vuelto tan ineficaces en el manejo de las situaciones mundiales es que no hay oración, no hay reconocimiento de Dios. En la primera reunión de las Naciones Unidas en San Francisco, no se oró a Dios para que la guiara y bendijera. Teníamos miedo, la gente de los Estados Unidos, el gobierno, tenía miedo de que los comunistas ateos no les gustaría. Así que cedemos por diferencia hacia ellos. Se ha predicho que a menos que los líderes de las naciones se vuelvan a Dios en oración, sus mejores planes fracasarán, tal como lo hicieron los planes de aquellos que construyeron la Torre de Babel. Hay miles de personas que rezan solo en momentos de gran estrés, peligro o incertidumbre.
he volado a través, como dije la semana pasada, en fuertes tormentas, cuando me alrededor personas que nunca pensaban en orar, estaban gritando, Dios nos ayuda. Es instintivo para los hombres y mujeres orar en los momentos de angustia. Cristo instruyó a sus seguidores a orar, tanto por medio de la enseñanza como por medio del ejemplo. Tan fervientes y directas eran sus oraciones que una vez cuando terminó de orar, uno de sus seguidores se volvió hacia él y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Sabía que Jesús había estado en contacto con Dios y ellos querían esa experiencia. De un extremo a otro en la Biblia está el registro de aquellos cuyas oraciones han sido contestadas, hombres y mujeres que cambiaron el rumbo de la historia por medio de la oración, hombres y mujeres que oraban fervientemente y Dios respondía. Ezequías oró cuando su ciudad fue amenazada por el ejército invasor de los asirios bajo el liderazgo de Sennacherib, y todo ese ejército fue destruido. A la nación se salvó por otra generación porque el rey oró. Eso puede encontrar la historia de eso en 2 Crónicas, capítulo 32. Los problemas del mundo nunca se resolverán a menos que nosotros, nuestros líderes nacionales, acudan a Dios en oración. Si tan solo descubrieran el poder y la sabiduría que hay en la confianza en Dios, pronto podríamos ver la solución a los graves problemas que enfrenta el mundo. Qué maravilloso sería si el vicepresidente de los Estados Unidos pidiera al Senado al comienzo de cada sesión que se pongan de rodillas ante Dios. Qué tremendo cambio habría en todos los asuntos de este gobierno y el gobierno de todo el mundo. Elías oró y Dios envió fuego del cielo para consumir la ofrenda en el altar que había construido en presencia de los enemigos de Dios. Eliseo oró y el hijo de la mujer sunamita resucitó de entre los muertos. Daniel oró y el secreto de Dios le fue dado a conocer para salvar su vida y la de sus compañeros y cambiar el curso de la historia. Jesús oró a la puerta del sepulcro de Lázaro y salió él, que hacía 4 días que estaba muerto. El ladrón oró, que estaba colgado en la cruz enseguida de Jesús, y Jesús le aseguró que ese mismo día estaría con Jesús en el paraíso. Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y en Europa. Pedro oró y Dorcas resucitó para tener años más de servicio a Jesucristo. John Knox oró y los resultados hicieron que la reina María dijera que tenía más de las oraciones de John Knox, más que a todos los ejércitos de Escocia. John Wesley oró y el avivamiento llegó a Inglaterra, salvando a ese país de los héroes de la Revolución Francesa. Y Jonathan Edwards oró y el avivamiento llegó a Northampton, Inglaterra,
la historia ha cambiado una a otra vez gracias a la oración. Les digo que la historia podría ser aterrada y cambiada de nuevo si la gente se pone a rodilla en oración. Qué cosa tan gloriosa sería si millones de estadounidenses, gente de los Estados Unidos y personas de todo el mundo se valieran del mayor privilegio de este lado del cielo. Jesucristo murió para hacer posible la comunión y la comunicación con el Padre. Nos habló del gozo en el cielo cuando un pecador se vuelve del pecado a Dios. Y en su corazón respira en silencio oración. Dios, ten piedad de mí, pecador. En esta era moderna en la que vivimos hemos aprendido a aprovechar el poder del átomo, pero muy pocos de nosotros hemos aprendido a desarrollar plenamente el poder de la oración. Todavía no hemos aprendido que somos más poderosos de rodillas que detrás de las armas más poderosas que se pueden desarrollar. No hemos aprendido que una nación es más poderosa cuando se une en ferviente oración a Dios que cuando sus recursos se canalizan hacia armas defensivas. No hemos descubierto que la respuesta a nuestros problemas puede ser a través del contacto con Dios. Y cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, el Salvador, Señor Jesús, respondió a la petición, dándoles su petición modelo, el Padre Nuestro. Y esto encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, comenzando en el versículo 9. Mateo 6 y 9. El Padre Nuestro. Sin embargo, fue solo el comienzo de su sagrada instrucción. En decenas de pasajes, Cristo ofreció más guía y debido a que practicó lo que predicó, toda su vida fue una serie de lecciones sobre la oración prevaleciente. Una de las cosas más sorprendentes en todas las escrituras es la cantidad de tiempo que Jesús pasó en oración. Tenía solo 3 años de ministerio público, sin embargo Jesús nunca estaba demasiado apurado para pasar horas en oración. Oraba antes de cada tarea difícil que se presentaba. Oraba con regularidad. No comenzó ni terminó un día en el que no desplegara su alma ante de su Padre. Con cuánta rapidez y descuido, por lo contrario, oramos nosotros. Fragmentos de versos memorizados se pronuncian apresuradamente por la mañana y luego decimos adiós el resto del día hasta que nos apresuramos a hacer algunas peticiones finales por la noche. Este no es el programa de oración que Jesús empezó. Jesús suplicó larga y repetidamente. Se registra que pasó noches enteras en ferviente oración. Mostramos muy poca perseverancia, persistencia y súplica en nuestra vida de oración. Hace muchos años, varios periódicos hablaron de un hombre en Washington, D.C., que pasó 17 años
asegurando una acción favorable en un reclamo de $81,000 contra el gobierno. Tanto tiempo rezando nomás por pues después de 17 años puede ser muy poco dinero, pero siguió orando. Sin embargo, muchas personas no orarán ni 17 minutos por el bienestar de sus propias almas inmortales o por la salvación de otras personas. La Escritura nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, oren sin cesar. Ese debería ser el lema de todo verdadero seguidor de Jesucristo. Nunca dejen de orar, no importa cuán oscura y desesperada parezca su situación. Hace unos años, una mujer escribió a su pastor que había suplicado durante 10 años por la conversión de su esposo, porque él estaba más endurecido que nunca. Y el pastor le aconsejó que siguiera orando. Hay un dicho en inglés que dice, pray until something happens. O en español, rezas hasta que ocurre algo. Algún tiempo después, el pastor recibió una nota de la mujer. Ella dijo que su esposo se convirtió gloriosamente y milagrosamente en el 11º año de su oración. Pues la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubiera dejado de rezar en los 10 años? Nuestro Señor oraba frecuentemente solo, apartándose de todo de distracción terrenal. Te insto a que elijas una habitación en su casa, sea un comedor, un ropero, lo que sea, un cuarto chiquito donde puedes cerrar la puerta o poner una silla, o no sé, en el baño, en la cámara, lo que sea, o ahí en la yarda, afuera, en el jardín, donde puedes caminar con Dios, hablando con Él solo. Hay que hacerlo regularmente. Esa oración silenciosa, aislada y de alma a Dios, en la que vienes al propiciatorio para recibir la bendición divina sobre tu hogar y tu país, puede ser el arma secreta más poderosa de la nación. La defensa espiritual más poderosa de nuestra nación puede ser la oración, especialmente en esos días que están peleando por la oficina del presidente. Nosotros tenemos que rezar por esos. Un adolescente escribió y preguntó, ¿por qué no hay más grupos de iglesias que se arrodillen cuando oran? Pues es una pregunta. Yo sé que todos nosotros no ponemos de rodillas bastante, incluso yo. Si bien podemos hablar con Dios, con nuestro Padre, cuando estamos acostados en el lecho de un enfermo, caminando en una tienda, o como yo, caminando por el beneficio de mi salud, o sentados en nuestros automóviles, ciertamente la rodilla doblada muestra humildad, sujeción y reverencia. Los líderes poderosos no han dudado en inclinarse ante Dios.
Se decía que siempre se podía saber quién era el primer presidente, George Washington, cuando veían todos los que estaban juntos escribiendo la constitución de este país, porque él estaba ahí en rodillas, en oración. A medida que continuamos observando la vida de oración de Jesús, notamos el fervor con que él oró. El Nuevo Testamento registra que en el huerto de Getsemaní, en la intensidad de su oración, él cayó al suelo y que él suplicó hasta que su sudor se convirtió como si fuera grandes gotas de sangre. Ya se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 35, y también en Lucas, capítulo 22, capítulo 44. Con demasiada frecuencia usamos pequeñas peticiones, ejercicios de oratoria y las palabras de otras que en lugar de los gritos de nuestro ser más íntimo. Con demasiada frecuencia, cuando vamos a orar, nuestros pensamientos comienzan a vagar. Incluso yo, cuando ando en la mañana, a veces estoy mirando por todos lados, está oscuro, pero mi mente va para allá, tengo que ir para atrás. Disfrutamos a Dios hablándole con nuestros labios mientras nuestros corazones están lejos de Él. Supongamos que estuviera hablando con el rey o reina de Inglaterra o el presidente de los Estados Unidos, el de México, de cualquier otro país. ¿Dejarías que tus pensamientos vagaran por un momento? Yo pienso que no. No estarías intensamente interesado en lo que están diciendo ellos. ¿Cómo entonces nos atrevemos a tratar al Rey de Reyes con menos respeto? Hay tantas lecciones que Jesús nos enseñó en oración que no podemos presentarlas todas en un solo mensaje. Sin embargo, uno que debemos recordar, especialmente durante estos días de juicio, odio y lujuria, es este. Jesús nos enseña por quién debemos interceder. Cuán sorprendentes son sus instrucciones y su ejemplo. Él nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 14. Dice la Biblia: bendigan a quienes les persiguen, bendigan y no maldigan. En otras palabras, Él dice que oremos por nuestros enemigos. Debemos abogar por nuestros enemigos, pidiéndole a Dios que los conduzca a Cristo y por su causa que los perdone. En las primeras palabras que Jesús pronunció desde la cruz, después de que los pesados clavos hubieran sido clavados en sus manos y pies, comenzó a interceder por sus crucificadores, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado tiempo orando por nuestros enemigos? Si incluso debemos orar por los líderes mundiales hostiles para que se conviertan de la maldad de sus caminos y reconozcan que Dios es el Señor de la historia. También se nos dice en las Escrituras que oremos por la conversión de los pecadores. He escuchado discusiones de líderes religiosos
sobre cómo comunicar el Evangelio. Ni una sola vez escuché mencionar la oración. Si hay una persona que conoces que necesita a Cristo, comienza a orar por él o ella. Te sorprenderás de cómo Dios comenzará a orar en ellos. Una lección más que Jesús nos enseñaría es la certeza victoriosa de que Dios responde a toda petición verdadera. Los escépticos pueden cuestionarlo, los humanistas pueden negarlo y los intelectuales pueden ridiculárselo. Sin embargo, aquí está la propia promesa de Cristo. Y esto encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. También voy a repetir lo que dije antes. Okay. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y se les concederá. También en Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos dice, Él suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas y la gloria en Cristo Jesús. Deje que su Espíritu Santo te ayude en tu vida de oración, tal como se lo prometió en Romanos capítulo 8, versículo 27. Él intercede por los santos según la voluntad de Dios. Para Dios nada es imposible. Ninguna tarea es demasiado ardua. Ningún problema demasiado difícil. Ninguna carga demasiado pesada para su amor. El futuro, con sus lágrimas y incertidumbre, se le revela plenamente. Él entiende cuánta aflicción y dolor necesitas para que tu alma pueda ser purificada y preservada por la eternidad. Vuélvete a Él y podrás decir con Job. Encontramos en el libro de Job, capítulo 23, versículo 10, donde dice, pero Él conoce el camino que yo tomo, cuando me haya probado, saldré como oro. No somos dueños de nuestras propias almas. No pongas tu voluntad encima de la voluntad de Dios. No insistas en tu camino. No le dictes a Dios. No esperes una respuesta inmediata en la forma, el lugar y la manera que estás exigiendo. Más bien, aprenda la difícil lección de orar como oró el Hijo de Dios sin pecado cuando dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Puede ser que digas oraciones en tiempos de peligro, pero nunca has llegado a conocer a Jesucristo para poder orar en su nombre. Las Escrituras dicen que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. Debe conocerlo a Él y debe orar en su nombre en
oraciones deben ser dirigidas de acuerdo a la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo hará eso por ti. Tal vez no sepa cómo orar, es una conversación con Dios. Porque no comiences ahora diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y finalmente, deja que Dios perdone todos tus pecados pasados, transforme tu vida y te convierte en una nueva persona. Él puede hacerlo ahora en respuesta a tu oración. Esa oración simple y directa te abrirá nuevos horizontes de victoria espiritual y agregará una nueva dimensión en tu vida. Amén.